Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra charla de Design Talks de Globant y Acámica. Vamos esperando un momento mientras se terminan de subir las personas. Nos disculpan, por favor, que llegamos un par de minutos tarde, que estábamos teniendo un problema técnico que estábamos resolviendo con nuestro sistema para los polls y las preguntas con Slido, pero ya está resuelto. Entonces, en unos minutitos vamos a iniciar. Mientras van llegando la gente, les queremos contar, ahorita también les vamos a repetir de manera que esta charla la vamos a estar grabando y que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Globant. Ahí ustedes pueden encontrar dentro de los playlists algunas de las charlas de diseño, incluidas las que hemos realizado en los últimos meses. Ya esta es nuestra cuarta charla virtual y nuestra quinta charla en total de nuestros eventos de Design Talks. La idea es que vamos a ir creciendo con la iniciativa, trayendo cada mes nuevos temas y bueno, atendiendo también algunas de las recomendaciones que ustedes muy amablemente nos hacen al final de las charlas para siempre mejorar nuestro contenido y mejorar la experiencia de todos ustedes en estas charlas. Yo sé que a esta hora todos un poco ya eh, algo cansados, queriendo algo distinto, algo diferente a lo que tenemos en el día a día en el trabajo. Entonces, muy bueno que puedan estar con nosotros compartiendo acá conocimiento. Bueno, vamos a darle, tenemos ya 130 participantes y siguen subiendo. Eh, Recuerden que estamos en Slido, conéctense a Slido con el numeral UXDev. Ahí vamos a poder participar todos con nuestras preguntas y vamos a estar contestándoles. Ok. Buenísimo. Yo creo, si les parece, podemos iniciar. Ya tenemos 140 personas en línea. Y bueno, vamos a iniciar en este momento. El tema del día de hoy se llama Principios UX para desarrolladores. Este es un tema donde vamos a hablar un poco de cómo crear un canal de comunicación o cómo encontrar puntos de encuentro entre los diseñadores de experiencia de usuario y los desarrolladores. Nos acompaña hoy Luis Carlos Covilla, que es nuestro presentador. Nos acompaña también Felipe de Acámica y nos acompaña Hernando Rincón de Globan, que nos va a estar ayudando a responder las preguntas en el Zoom y también para las que vayamos haciendo en Slido. ¿Me das ahí siguiente, Kobe, por favor? Bueno, primero que todo queremos saber de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo, de dónde nos acompañan, de qué país están conectados. Nos pueden poner ahí, recuerden, en el Slido el numeral UXDev y ahí nos van contando de dónde nos acompañan: Argentina, Colombia, México, Perú. Excelente, saludos a la gente de Perú. Tenemos muchos Glovers peruanos también. Bogotá, que siempre está presente. En Argentina, nuestro Acámica es de Argentina, entonces ahí siempre tenemos muy buena audiencia. Resistencia, Chaco, Rosario, Venezuela, que en Venezuela tenemos también muchos amigos en México, Guatemala, excelente, mira, desde Centroamérica nos acompañan. Bueno, Coy, ¿me das ahí al siguiente slide, porfa? Ok, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco sobre los Design Talks para las personas que no conocen la iniciativa. Algunos ya están familiarizados con ella y nos han acompañado en charlas anteriores. Vamos a contarles, vamos a tomar la charla, vamos a tener luego una sesión de preguntas al intermedio de la charla y al final de la charla para que podamos resolver dudas. Y vamos a tener una entrega de souvenirs que la hacemos al final. Siguiente, por favor. Bueno, rápidamente, este evento es organizado y patrocinado por Globan y Acámica.
Globan, para los que no la conocen o no están familiarizados con nuestra compañía, somos una compañía del sector de tecnología. Estamos en este momento, Coy, ¿me das ahí al slide siguiente, por favor? Estamos ubicados al siguiente. Ok, tenemos 17 años, estamos en 37 ciudades, 17 países, somos alrededor de 12.000 personas que conformamos la compañía. Nuestro estudio de diseño, que es uno de los 33 estudios de la compañía, tiene las prácticas de diseño de experiencia de usuario, diseño visual y diseño de servicios. Somos alrededor de 350 diseñadores en el mundo. Y la idea con estas charlas es conectarnos con la comunidad de diseño, intercambiar conocimiento y pues traerles a ustedes temas relevantes, ¿cierto? Si te mueves un par de slides adelante, Kobe, por favor. Las personas que quieran pertenecer a Globan pueden eh, eh, enviar sus hojas de vida a la dirección micarrera.globan.com. Ahí estaremos muy complacidos de recibir las hojas de vida. Y recuerden, si vas al siguiente slide, que nos pueden seguir para nuestros próximos eventos en Globan Pix. Tenemos cuenta en Instagram, en YouTube, como les decía, para que revisen el canal y vean los videos, Facebook y Twitter. Y los voy a dejar con Felipe de Acámica. Como les decía, Acámica es nuestro patrocinador y el que hace posible que traigamos estos eventos y que podamos traerles estos souvenirs al final de nuestra charla. Muchas gracias, Pipe. Hola Alejo, muchas gracias. Les voy a contar rápidamente de qué se trata Acámica, porque la idea es que la verdad que aprendamos de UX, que es un tema que a mí también personalmente me apasiona. Entonces Luis, me colaboras con la siguiente, por favor. Bueno, en Acámica somos la academia tecnológica que está transformando la forma de enseñanza, haciéndola más accesible, ágil y efectiva para que más personas cambien su mundo a través de la tecnología. ¿Qué significan estas tres cosas? Accesible es que no tienes que renunciar a tu trabajo, no tienes que renunciar a tus estudios para cursar con nosotros, porque no están pensadas en horarios extracurriculares. Ágil, porque a comparación de la educación tradicional que te demoras haciendo una carrera 3, 5 años, con nosotros la puedes hacer en 7 meses y adicionalmente a esto es efectiva porque está co-creada con todos los líderes de la industria para que sea pertinente a lo que está trabajando actualmente. Nuestro propósito es empoderar a las personas para que sean las protagonistas de la transformación del mundo y no solo del mundo, sino que también de sus vidas y de sus propias compañías. Siguiente. Bueno, ¿por qué hacemos todo esto? Porque la verdad buscamos reducir esa brecha de talento digital que hay en toda Latinoamérica. Hay más de 450.000 personas actualmente y queremos hacerlo a través de nuestras carreras. Nuestras carreras son desarrollo web full stack, en donde aprendes a programar tanto la parte del front como la del back, el diseño UX UI, que hoy lo vamos a ver un poco más a detalle de qué se trata, que es crear todas esas experiencias digitales que los usuarios amen, data science, que es cómo adquirir esa data y cómo saberla interpretar, y adicionalmente a esto también tenemos desarrollo web frontend, que nos muestra cómo realmente podemos pues, desarrollar todo el tema del front. Por estar ustedes acá hoy en esta charla con nosotros, tienen hasta un 25% de descuento en la matrícula y un 50% de descuento en la inscripción. Cuando organicen la llamada, pueden utilizar este código que les está apareciendo pues, en pantalla actualmente y van a obtener ese beneficio. Con la siguiente, Luis, por favor. Bueno, lo que nosotros nos interesa realmente es no solo formarlos técnicamente, sino que se conecten en comunidad en toda Latinoamérica, como en Globant es una empresa que está por todo el país, Acámica también está en toda Latinoamérica, entonces lo importante es eso, aprender de todas esas culturas pues, que tenemos y aprender de otras personas. Bueno, mi número y mis datos son Felipe Garzón, ahí lo tienen por si necesitan algo y ya los dejo con
Luis y con Alejo, que son los duros del UX. Muchas gracias, Pipe. Gracias, Pipe. Gusto con gusto. Bueno, Luis, quedamos en tus manos. Sí, perfecto. Buenas manos, buenas manos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla sobre patrones para users y devs y cómo tenemos ciertos puntos de confluencia. Primero que nada, hola, mucho gusto. Mi nombre es Luis Covilla. De cariño muchas personas me llaman Covi, si la D principalmente. Soy UX designer en Globant y mis redes sociales me pueden conseguir como @covillarse. Como decía, soy un UX designer en Globant con aproximadamente 8 años de experiencia, ingeniero de sistemas de carrera. Obviamente, pues la vocación ha sido siempre el diseño de experiencia. Medio voleibolista, gamer y pues me encanta también todo esto del hardware de PCs. Pero vamos a entrar en materia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Quién es el hombre araña? Y todas estas preguntas que nos carcomen el alma. Principalmente la idea de la charla es darle herramientas a unos desarrolladores para que cuando no tengan la presencia de un diseñador puedan tomar una decisión que no vaya a terminar afectando eventualmente toda la experiencia del producto. Y cuando digo afectando me refiero en el mal sentido. Por otro lado, también demostrar o al mismo tiempo confluir desde el punto de vista del diseño de experiencia algunos procesos mentales y procesos lógicos que nos podrían llevar como diseñadores a explicar mejor cuando queremos tener o cuando queremos implementar un patrón particular de diseño en nuestros productos y necesitamos transmitir esa información a una comunidad de desarrolladores, a un equipo de desarrolladores, a un stakeholder con background técnico. Esa es la idea, dar herramientas a ambos lados para que podamos tomar decisiones y para que nos podamos ayudar y compenetrar como equipo. Quisiera empezar con esta frase que estando pues en vivo y en directo, una vez en el UX Spain 2016, Keiko Ponte dijo que los UX desterramos la creatividad porque creíamos que era tema de las agencias. Y créanme que sé que dentro de la comunidad de diseñadores esto va a levantar muchísimo, pues, digamos, ruido, porque pues todos definitivamente somos creativos y no solamente los diseñadores, los desarrolladores, los líderes de producto, los analistas de negocio, todos tenemos un alto nivel de creatividad porque pues precisamente para eso estamos en este mundo de la tecnología. Lo que quería decir Keiko en ese momento era que quizás por salirnos un poco de la estética, por salirnos un poco de esto etéreo que no se puede medir, lo subjetivo del arte dentro del diseño, y nos metimos más por lo lógico, comenzamos a aterrizar muchas cosas. Y precisamente le dejamos todo esto a las agencias y a de pronto personas o perfiles con mucho más nivel visual, nivel estético, mientras que nosotros nos concentramos en que las cosas funcionaran, fueran usables, cumplieran la meta de los usuarios y que al mismo tiempo se pudieran realizar. Y cuando digo se pudieran realizar, pues estoy también implicando costos de producción a nivel de desarrollo y todo esto. ¿Ok? Continuando con eso y para entrar en materia, me gustaría, no sé si en producción podemos provocar una pregunta para saber con cuántos perfiles técnicos estamos contando en este momento durante la charla. No sé si la podemos tener en modo de Slido o la podemos hacer, lanzamos la pregunta directamente en el chat del Zoom. En Slido, vamos escribiendo en Slido qué profesiones tenemos para irlas identificando un poquito ahí cuántos devs tenemos por aquí, cuántos diseñadores tenemos. Sería muy bueno poderlo ver en Slido, que ahí mismo pueden votar y darle
una manito arriba a la profesión en la que están. Ok, nos están escribiendo por Zoom, pero no por slide. Bueno, igual hoy tenemos Dev Front End, tenemos Head of Business Intelligence, tenemos Brand Strategies, personas que solamente manejan Photoshop, Illustrator, diseñadores visuales, arquitectos de información, front-end, back-end developers, desarrolladores full stack, product designers. ¿Qué más tenemos por aquí? Web UI developers, médicos. Mira, tenemos médicos por acá, diseñadores gráficos y en general UX designers. Ok, bueno, qué chévere que haya perfiles técnicos aquí porque esto que están viendo en pantalla definitivamente les va a sonar varias campanas. Me imagino que en algún momento dentro del proceso de aprendizaje y de puesta en práctica de patrones de desarrollo, se encontraron con lo que le llaman los patrones de la banda de los cuatro o The Gang of Four. Y de paso, pues precisamente la distribución de patrones creacionales, patrones estructurales, patrones comportamentales y los patrones GRASP. Si esto les llama la atención, precisamente vamos a tomar estos patrones y vamos a tomar unas leyes que, digamos, puede que no estén marcadas en la piedra y todo es maleable en estos días, pero digamos que son unas bases muy fuertes para la generación de buenas experiencias de usuario. Estas leyes, más adelante les voy a compartir dónde las pueden encontrar todas bien explicaditas y bien bonitas. También están comprendidas por leyes de diseño per se, de la Gestalt, algunas leyes o normas de diseño que han sido compartidas por grandes exponentes y también pues estas leyes que de por sí ya están bastante bien reconocidas en la comunidad. Bien, empecemos con los patrones GRASP, que en resumen son patrones generales de software para la asignación de responsabilidades. Y esta parte precisamente es la que nos va a permitir tomar las decisiones más fáciles de tomar y con mayor impacto en nuestras experiencias en el momento en el que estamos generando un producto digital. En este momento voy a hablar desde el punto de vista del desarrollador y después voy a hablar desde el punto de vista del diseñador. Desde el punto de vista del desarrollador, sé que muchos van a reconocer el patrón experto. El patrón experto precisamente es el que nos permite o le permite al desarrollador tomar una clase o un objeto o una entidad y asignarle absolutamente todas las responsabilidades dependiendo de la cantidad de información que maneja. Esto al principio suena como muy etéreo y al mismo tiempo un poco complejo, pero el resumen es que nos permite decir, por poner un ejemplo, el experto en panadería, en culinaria, debería ser el chef. Por ende, no podemos poner al recepcionista a que se encargue de pelar cebollas. Entonces, este pelar cebollas es una responsabilidad de la persona que es experta en el tema. En este caso, el chef es quien debería pelar las cebollas. Por ende, el objeto chef es el que tendría una funcionalidad de pelar cebollas. Al mismo tiempo, y haciendo la comparación dentro de nuestras normas de UX y de la Gestalt, tenemos la ley de región común, que se utiliza para referencias, pues no se utiliza para crear algo nuevo basado en referencias, es decir, utilizando cosas que ya se han usado anteriormente para que la comunidad de usuarios que vaya a usar nuestro producto precisamente nos dan, digamos, la facilidad de que ya el usuario, entre comillas, permite que el usuario sepa manejar parte de nuestra funcionalidad porque ya está implementada en otro lugar. Y con ese mismo patrón de uso, por decirlo así, se va a adaptar a este. Al mismo tiempo está la ley de la proximidad, que los elementos cercanos son percibidos como si fueran parte de un mismo grupo. Y por otro lado, la ley de la similaridad, que son los objetos que tengan similaridades o similitudes, se perciben como una imagen completa.
Esto sin duda, y por eso puse la imagen, les recuerda definitivamente a un formulario. Así, de ese mismo modo, cuando estamos teniendo en nuestro proyecto de software y no sabemos cómo vamos a tener que hacer este formulario, o nos dijeron, hagan un formulario para que un usuario se pueda dar de alta en nuestro producto, y no tenemos al diseñador de experiencia, podemos tener en cuenta, hombre, si yo voy a crear un usuario y solamente la cuenta de usuario, yo no le tengo por qué preguntar, no sé, información bancaria, no le tengo que preguntar información demográfica, le tengo que preguntar sus datos de usuario, le tengo que preguntar algún correo electrónico para recuperar, de pronto un celular para tener nivel de seguridad de grado 2, ese tipo de cosas. Todo eso precisamente está metido dentro del patrón experto y es lo que desde el punto de vista de diseño nos permite tener una buena arquitectura de información en el momento en el que le estamos pidiendo información al usuario y al mismo tiempo desde el punto de vista del desarrollador nos permite tener algo o un elemento o un complemento o una entidad que funciona por sí sola, que es independiente, que tiene bajo acoplamiento y que por ende yo puedo hacer que esta entidad tenga la responsabilidad de dedicarse a ingresar los usuarios. En segundo lugar, tenemos el patrón creador, uno de los más importantes si lo vamos a contrastar con el diseño de experiencia de usuario, sobre todo, ¿cierto? El patrón creador, como bien lo dice, es el que, digamos, da ciertas capacidades a una entidad, ¿cierto? De crear, valga la redundancia, elementos que hacen parte de su propio concepto. Es decir, el patrón creador podría en cierto momento encargarse de que cuando se creen las clases, automáticamente estas clases, si tienen instancias, ya estas instancias van a venir con toda la información de esas clases, pero al mismo tiempo yo puedo crear o agregarle a esas instancias o componer las instancias de tal forma en que ellas crezcan y se conviertan casi que en un organismo diferente, pero que al mismo tiempo viene desde un lugar, como una familia, por decirlo así. Y del lado contrario, tenemos entonces algunas reglas que son particularmente parecidas como el patrón experto, que es la ley de la región común, otra vez, la ley de la proximidad y la ley de la similaridad, pero estas actúan a nivel conceptual, no son tanto visuales, sino en un concepto en donde si algo se supone que va a ser creado a partir de otro, si un objeto B va a ser creado a partir de un objeto A, automáticamente se van a pasar por herencia todas las características principales del objeto A y luego este objeto B yo lo puedo modificar para que sea diferente. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero un vehículo de transporte y uno de esos que yo puedo crear puede ser una bicicleta. La bicicleta es un vehículo de transporte, simplemente que es, bueno, es manipulada por un humano en vez de un motor, pero sigue siendo un vehículo de transporte. Igual un carro último modelo, Ferrari, o puedo hacer también, no sé, un tanque de guerra, un helicóptero. Todos estos siguen siendo medios de transporte porque al fin y al cabo, no, bueno, vehículos de transporte, porque al fin y al cabo permiten que una persona los use para moverse de un lugar a otro, ¿cierto? Y al mismo tiempo son muy diferentes y tienen clases incluso entre ellos. Estamos hablando de algo que vuela, estamos hablando de algo que va por el piso, estamos hablando de algo que puede ir por el mar tranquilamente si estamos hablando de un barco. Entonces, a nivel conceptual, todos están agrupados dentro del mismo grupo, pero a nivel de la práctica obviamente difieren, pero a nivel conceptual siguen siendo lo mismo. Eso es lo que precisamente nos permite el patrón creador. Y desde el otro punto de vista, si yo le voy a explicar esto a un desarrollador como un UX, tratando de decirle, pero es que no podemos hacer que el registro, o bueno, no podemos hacer que la generación de reportes también se esté reportando qué tanto usas tú la plataforma. La generación de reportes debería ser concentrada sobre algo en particular y tiene sentido. Esto también puede aplicarse en diferentes casos, entonces no es como que lo que yo diga va a ser 100% grabado en piedra, pero en la gran mayoría de los casos, este discernimiento entre lo que debería o no hacer algo, se lo puedes explicar rápidamente a un desarrollador diciendo, esto es como el patrón creador, vamos a crear un reporte, sí, hay muchos tipos de reporte, pero este en particular tiene que tener solamente estos campos y tiene que estar orientado solamente a estos indicadores. Cuando tú le explicas de esa forma a un desarrollador, él va a entender inmediatamente y va a decir, pues va a tener como todas las herramientas necesarias para
ir adelante, para salir adelante con esa necesidad, y al mismo tiempo te entendió perfectamente a ti como diseñador y te ahorraste tener que hacer 17 mockups diferentes para poder explicar el concepto y tener muchos mockups de cada uno de los formularios o de los reportes que querías plantear en ese momento. Bien, empecemos con otros patrones un poco más profundos. Ya estos son los patrones de diseño de software y de la pandilla de los 4 o de la banda de los 4, de Gang of 4, como le quieran llamar. Son patrones generales de software para asignación de responsabilidades, así como los anteriores, solo que además de eso nos van a permitir discernir entre otras cosas que ya les voy a mostrar. Tenemos patrones de creación, que precisamente son los patrones para la creación del concepto de un objeto que luego eventualmente tendrá datos y funcionalidades específicas. Pero al mismo tiempo es el diseño conceptual de lo que podría ser interactuable dentro de un entorno, es decir, que los usuarios pueden interactuar con él. Ya vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el método de la factoría o el método de fábrica. Este método, a nivel técnico, lo que nos está diciendo es que yo puedo tener varios objetos y dentro de esos objetos voy a tener varios tipos o clases de esos objetos. Es decir, ya yo estoy hablando de una producción en masa de algo que al mismo tiempo puede ser fácilmente modificable o customizable, entre comillas, para diferentes tipos de usos. Desde el punto de vista de diseño, yo puedo referirme a ellos como la ley de Jacobs, que es precisamente la manera de utilizar como referencia algo antes de crearlo. Entonces, en este ejemplo particular que les estoy mostrando, ya yo sé que tengo unos zapatos ASIS Gel, y lo que voy a hacer es que voy a darle diferentes tipos, tanto de terminaciones, diferentes tipos de suela, porque de pronto por mi peso particular o por una lesión en particular, yo no puedo utilizar cierto material en la suela. Y al mismo tiempo tengo la facilidad de también mostrar tallas. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Todo esto son permutaciones y modificaciones del mismo objeto. Es un tenis basado en gel de la marca ASIS. Precisamente, yo lo que hice fue utilizar unas referencias desde otras páginas para mostrarle al usuario de la misma forma como le muestran en otras páginas, obviamente que sean buenas experiencias, cómo se debería mostrar la venta de un zapato o de un producto. Tratemos de, en nuestra mente, hipotéticamente, cambiemos el producto y pongamos cualquier familia de productos que puede tener muchas variaciones y al mismo tiempo características especiales. Por otro lado, tenemos la ley de la proximidad que a nivel visual nos está diciendo que todo esto pertenece al mismo grupo de zapatos que están hechos de gel o basados en la tecnología de gel. Y por otro lado, tenemos el efecto de la posición serial, que nos va a hacer que al usuario pues, siempre tenga en el top of mind la primera y la última opción. Y visualmente aquí, ¿cuál es la primera y la última opción? La primera opción o lo primero que salta a la vista es el precio. Y en segundo lugar, añadir al carrito. Por otro lado, si lo vemos a un punto de vista un poco más lejano, de pronto una persona que no está tan concentrada en el precio, lo primero que va a ver va a ser el modelo de zapato que le gustó y al mismo tiempo el segundo o final elemento siempre va a ser el añadir al carrito. Esto con la intención precisamente de decantar al usuario a que se vaya por ahí, mejoren nuestras ventas, se mejoren, entonces obviamente suban nuestros objetivos. Y luego tenemos la ley de Tesler, que algunos sistemas, que dicta que algunos sistemas no se pueden reducir a la mínima expresión. Muchos diseñadores tratamos de hacer eso y mucho más los desarrolladores diciendo, es que eso cuesta mucho tiempo en hacer. Y cuando digo tiempo no me estoy refiriendo a la capacidad o no de realizar algo, sino que, por ejemplo, si estamos en un equipo de trabajo en donde hay un flujo completo de un ciclo de vida de software, estamos hablando que puede pasar de una semana a 2 semanas, dependiendo si estamos trabajando con metodologías ágiles. Puede tomar mucho tiempo porque hay testing, hay calidad, hay pruebas directamente sobre los servidores. Todo esto hace parte de simplemente pintar un botón de otro color. Todo eso también va a aplicar. Entonces, si a eso le metemos algunas decisiones de experiencia de usuario que de pronto sea extremadamente muy simple, está bien, se va a poder hacer más fácil, pero
en realidad estamos asegurándole una buena experiencia al usuario. Entonces, en ese momento, cuando tenemos esa pregunta de hasta qué punto vamos a simplificar desde el punto de vista de diseño, muy bien, para allá vamos ahorita. Desde el punto de vista de diseño, yo puedo argumentar que según la ley de Tesler hay cosas que yo no puedo eliminar del proceso. Y aquí en este ejemplo se muestran tranquilamente. Yo no puedo decirle al usuario, no puedo evitar que el usuario escoja cuál es el modelo que le gusta, el color que le gusta, si existen varios colores. Y no puedo evitar que no me diga cuál es su talla, porque pues todos los usuarios no tienen la misma talla en este caso. Lo que siempre puedo asegurar es que necesita una imagen para ver el modelo del zapato con mejor detalle y al mismo tiempo una facilidad que le permita decir, hey, estas tallas no están en este modelo, a simple vista. Y todo eso se está cumpliendo en este ejemplo. Entonces, estas son las normas o leyes de la experiencia de usuario y algunas de la Gestalt que nos van a permitir lograr una interfaz como esta. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista técnico, esto yo lo puedo ver como un método de factoría y al mismo tiempo va a ser mucho más sencillo tanto de explicar como también de implementar. Por otro lado, Discúlpame, Kobe, antes de continuar de pronto, no sé si alguien dentro de nuestra audiencia tenga alguna pregunta. Yo particularmente, como soy diseñador y entiendo poco del tema de desarrollo o digamos cosas muy básicas, estos métodos que tú estás mencionando, el Abstract Factory, el patrón creacional, el GOF, todo esto, estos son términos que los programadores están familiarizados con ellos, lo hacen todos los días, están identificados con toda esa terminología. bueno, en este momento entramos en un terreno peligroso de caminar. Voy a tratar de darte la respuesta según mi concepto. Las bases para poder desarrollar un producto con calidad son tener precisamente o usar unos patrones arquitectónicos que te permitan asegurar esa calidad. Estos patrones arquitectónicos han estado prácticamente desde la modernización del arte de programar antes de que se convirtiera en una técnica. Y son precisamente todos estos que te estoy hablando, que pues los estoy mencionando, algunos que tienen coincidencias con los patrones y las leyes del UX. Resumen, si tú aprendiste a desarrollar de una forma con calidad o pensando en la calidad, tú definitivamente tuviste que haber leído sobre patrones de diseño de software. Ok, entiendo. De hecho, haciendo una analogía, es de la misma forma como nosotros sabemos de patrones de usuario o patrones de interacción, por decirlo así. Todos sabemos el patrón de lectura, todos sabemos la ley de Fitts, todos sabemos la ley de Hicks. Entonces, todo eso es como en el mismo sentido. Si no sabes de uno, es muy difícil pues, que puedas tomar unas buenas decisiones de buenas a primeras. Obviamente eso también te lo va a dar la experiencia y todo eso. Entendido. Por ahí vi que alguien mencionaba los sistemas de diseño. Sí, también hay una parte donde vamos a hacer mucho énfasis en los sistemas de diseño. Bien, continuando con el Abstract Factory, si bien su nombre lo dice, el Abstract Factory, en el anterior teníamos el método de la factoría. Esto nos permitía tener un objeto con diferentes tipos. En este caso, lo que tenemos es un objeto que nos va a permitir generar diferentes objetos. Y precisamente, por ejemplo, si yo digo quiero un televisor plasma o quiero un televisor OLED, automáticamente, si yo lo estoy plasmando en una tienda, yo tendría que dar la oportunidad al usuario de ver todos los diferentes tipos de objeto que existen con esas características. Y precisamente ahí ya viene entrando la arquitectura de información. Ya yo entonces sé que por el patrón experto debería estar dentro de la electrónica, después dentro de la electrónica del hogar, después televisión y proyección. Y dentro de la televisión y la proyección, entonces ya yo estoy hablando de varios tipos. Puede ser LCD, plasma, CRT, OLED, todo esto.
Y después de eso, entonces, todos los diferentes modelos y marcas que existen y obviamente los tamaños también. Entonces, basándome en la ley de Jacobs y en la ley de la proximidad para hacer referencias que otras personas ya han hecho y al mismo tiempo agrupar los objetos para que estén dentro del mismo grupo, yo estoy asegurando dos cosas. El usuario no va a encontrar televisores cuando esté buscando lavadoras, uno, y dos, cuando esté buscando televisores va a poder filtrarlos de una forma mucho más amena. De ese mismo modo, también yo como diseñador le puedo explicar a un desarrollador que esto es una factoría abstracta y que lo que vamos a hacer es un menú que funcione en base a eso. Y automáticamente estoy omitiendo varias reuniones para explicar la arquitectura de información o para ser extremadamente minucioso. También le estoy permitiendo al desarrollador que se ponga a trabajar, por decirlo así, ¿cierto? Que se vaya a trabajar tranquilo de que las decisiones que va a tomar siempre que estén acompañadas o guiadas por el Abstract Factory, lo va a seguir haciendo bien. Por lo menos en la gran mayoría. Bien. Hablemos ahora de la piscina de objetos. Aquí quería llegar yo, el sistema de diseño. Resulta de que hay unos patrones creacionales que se llaman la piscina de objetos y otro se llama el prototipo. La piscina de objetos precisamente es la que nos va a permitir desde una piscina de objetos sacar lo que yo necesite y si no existe, entonces formularlo de tal forma que evito tener que generar código o le evito tener que generar carga al sistema instanciando cosas que de pronto son demasiado modificadas porque ya existe algo parecido y lo único que tengo que hacer es, mediante artilugios de programación, agregarle más características, que también se puede hacer, no solamente a nivel de desarrollo, sino a nivel de base de datos, de muchas cosas, incluso a nivel de hardware programable. Por otro lado, y desde el punto de vista de diseño, esto es tranquila y llanamente los principios del Atomic Design, la ley de Miller, la ley de Pragnas, que en teoría resumen un sistema de diseño. Una fuente única de verdad para la producción por falta. ¿Cómo así producción por falta? La fuente única de verdad ya viene con todos los elementos que yo necesito. Finalmente, si no existe algo que no pueda construir con lo que ya existe, ahí es que planteo algo nuevo. Eso me va a permitir generar o hacer crecer mi sistema de diseño. Por otro lado, según la ley de Miller, normalmente hay 7 opciones, y digo normalmente entre comillas, hay 7 opciones máximas para seleccionar sobre algo que quieras particularmente ejecutar o obtener o agregar a tu producto. También del mismo modo, desde el punto de vista del usuario, esto también permite que la decisión sea más sencilla. Ya más de 7, generalmente el usuario se va a demorar mucho más tiempo. Y precisamente la ley de Pragnas lo que nos está diciendo es que mientras más sencillo sea, mejor. Y esto es precisamente lo que un sistema de diseño nos va a proveer. Entonces, muchos desarrolladores, sobre todo los que están en tecnologías modernas tipo JavaScript, tipo Go, tipo Erlang, están asociados con lo que, o tienen el asocio mental de lo que es un sistema de diseño. Uno como diseñador podría simplemente decir, bueno, este es nuestro sistema de diseño, vamos a hacerlo de esta manera, estos son nuestros átomos, estos son nuestros compuestos, y del mismo modo, si le puedes dar esa información al desarrollador y decir, si tú ves que algo no está, en ese momento vamos a hablar para crearlo, y que algo que no puedas construir con lo que ya existe, seguramente lo tendremos que crear y revisar. Eso precisamente va a hacer que crezca el sistema de diseño del producto en el que estén trabajando en ese momento. Y basándose en la ley de Miller, también sabes cuánta cantidad de elementos vas a tener que producir por cada átomo o por cada compuesto que estés, o por cada molécula que estés, por decirlo así, diseñando para o en pro de un producto. Bien, pasemos ahora a los patrones estructurales. A continuación, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, los anteriores eran más que todo visuales, más que conceptuales, mientras que estos patrones estructurales son un poco más a nivel de concepto y a nivel de objetos. Son los patrones que facilitan el diseño e identificación de las relaciones entre entidades, entre objetos. Es el diseño familiar o en masa de lo que podrá ser conceptualmente parecido o componerse de otras partes. Como por ejemplo, el método adapter. Aquí los insto a que vean el parecido que existe entre estas dos interfaces que están a la derecha de color blanco
los wireframes que están a la izquierda con tonalidades azules, y todos, absolutamente todos, tienen algo en común. Hay una especie de vaselina, hay una especie de pase o una cortina entre una sección y la otra. Si bien cada sección es independiente, cada sección tiene sus diferentes elementos, existe un momento o existe una parte de la interfaz que siempre tiene o el mismo factor de forma o la misma constitución. Estas pequeñas cortinillas, por decirlo así, que nos van a permitir unir, por ejemplo, los tipos de máscara o o las opiniones de nuestros usuarios con algo tan abstracto como el origen científico de la máscara, o por otro lado, la capacidad de ponernos en contacto con quien ofrece el producto, son dos mundos bien diferentes. Y se acuerdan que al principio estábamos hablando del patrón experto, donde cada cosa debería encargarse de lo que conoce y de lo que tiene. Bien, estas vaselinas, estas cortinas, son como tal adaptadores a nivel conceptual dentro de la parte de desarrollo, y al mismo tiempo son precisamente los que nos permiten generar una ley de región común. Cuando yo asocio o pongo cosas juntas y al mismo tiempo las separo de cierta manera utilizando otras reglas y otras normativas que obviamente pues tendría que expandirme mucho más para poder hablar a nivel profundo sobre el diseño. Una vez usadas, me van a permitir tener a mí una interfaz que, aunque tenga elementos diferentes, estos elementos de alguna manera se comuniquen y confluyan de tal forma que me permitan tener una experiencia, ¿cómo diría?, placentera, una experiencia sin tropiezos, una experiencia fluida, ¿cierto? Del mismo modo, tú simplemente le puedes decir a un desarrollador, y esto tómenlo como un consejo, me ha funcionado mucho, cuando dicen, pero es que esto que está aquí no se parece en nada a lo que está acá, o no tiene la misma semántica visual, por decirlo así. Tú puedes decir, yo lo que te estoy proponiendo es un hombre al medio, te estoy proponiendo un adaptador que tome elementos de uno, o que tome elementos que se parezcan a una parte y tome elementos de donde va a terminar. Y de esa forma, este adaptador, que de por sí es algo que no existía o que no estaba, también me va a dar información a nivel de pues, visual de usuario, pero al mismo tiempo me va a permitir juntar o unir dos cosas que pueden ser diametralmente diferentes, pero que están orientadas al mismo producto, por poner un ejemplo. Luego tenemos el patrón decorador. Este es uno de los más usados normalmente en cualquier flujo de ventas, en cualquier e-commerce, incluso, pues, no sé, se repite en cosas tan abstractas como vuelos, zapatos, viajes en crucero y, no sé, la reserva de conciertos. Primero, el principio de Pareto. El 80% de los efectos vienen del 20% de las causas. Si yo pongo en un lugar, no necesariamente o matemáticamente tiene que ser el 20%, pero si yo pongo en un lugar unas pequeñas opciones que me van a permitir manipular todo el resto de la interfaz, ya yo estoy implementando el principio de Pareto. Y de esa forma me estoy asegurando que el usuario solamente tenga que hacer movimientos muy cortos para decidir qué es lo que quiere, y automáticamente de otro lado de la interfaz voy a ver todos los cambios que provoca. Cuando estamos filtrando cosas en modo activo, también vamos a ver el mismo efecto, que cuando comenzamos a filtrar, comenzamos a quitar o agregar elementos del lado derecho, en una parte mucho más grande, en un área mucho más grande, se van a ir actualizando todos los elementos. Eso es básicamente el principio de Pareto, pero también es el principio del patrón decorador, que es precisamente algo que nos permite agregarle ciertas cosas a medida que lo vamos necesitando para tener un poco más de funcionalidad mientras las vamos usando. En este caso particular les quiero mostrar la página de Adidas. Cuando tú vas a ver un zapato en particular, del lado derecho siempre se va a mantener este 20%, mientras que del lado izquierdo es un larguero bastante alto y bastante largo de todos los beneficios, de todas las tecnologías que se están implementando en ese zapato. Pero del lado derecho está siempre lo simple e importante. Tenemos el precio, tenemos la talla y tenemos agregar al carrito o agregar a favoritos, alguna información de lo que se envía y alguna información del material.
Por otro lado, del lado del diseño tenemos también la ley de Postels, que es la que da la flexibilidad al usuario, pero le define límites de acuerdo a las metas que quiere hacer. Precisamente aquí lo que estamos mostrando estas son las tallas que existen para este zapato. En el anterior ejemplo que les mostraba sobre zapatos, marcaba las que no estaban de gris. Eso también da una cierta sensación al usuario de que, bueno, ya mi talla sé que no está. Pero aquí en particular lo que le estoy es simplificando la capacidad de decisión, porque tú vas como usuario, buscas tu talla, ves que no está y automáticamente sigues al siguiente producto o puedes simplemente continuar con tu flujo. Eso precisamente nos da la facilidad o la flexibilidad de la ley de Postels. Y como ya les había mencionado anteriormente, se repite el efecto de la posición serial, que es el primer objeto con el último objeto. En este caso tenemos dos primeros objetos que pueden ser o el zapato y su marketing o el precio del zapato. Y del último objeto siempre es agregar al carrito o agregar a una lista de favoritos. Bien, ahora pasamos a la más larga de todas. Patrones comportamentales. Los patrones que buscan establecer o mejorar la interacción entre diferentes entidades. Básicamente verifican los comportamientos de comunicación de quien envía y quien recibe. Como por ejemplo una red social o una red de correos o una plataforma que permite enviar y recibir información en tiempo real. Resulta que uno de los más famosos y bastante, yo no diría que sobreusado, porque siempre se usa de buena manera, pero hay algunos casos que rompen esa regla y lo usan de la peor manera posible, es a nivel de desarrollo el objeto nulo y a nivel de diseño es el efecto von Restorff. Resulta de que si yo voy a ofrecer un producto, generalmente tiendo a buscar la mejor relación costo-beneficio. Pero si yo le quiero ayudar al usuario para que él se vaya o se decante por cierto elemento que yo quiero que él compre, esto viéndolo desde el punto de vista de patrones oscuros de diseño o incluso simplemente de un buen diseño de experiencia, le puedo simplemente recomendar el que yo creo a nivel de empresa, a nivel de producto, a nivel de marca, que es la mejor opción para él. El usuario lo primero que va a hacer es leer ese y lo va a comparar con los dos de los lados y automáticamente va a decir, basado en el principio de usabilidad estética, este tiene más detalles, este tiene un color diferente, este tiene el nombre premium, este tiene small business, yo apenas estoy empezando y esto es lo que me conviene, este tiene el nombre de Standard Premium, Standard Advanced, algo que lo haga llamativo. Todo eso hace parte de la estética. Y precisamente al yo haberle mencionado o sugerido, ¿cierto? De esa cantidad de productos que todos son parecidos, uno en particular también estoy implementando la ley de Higgs, la ley de Higgs, perdón, que es la que permite reducir el tiempo de toma de decisiones. Imagínense todo esto y yo se lo puedo decir a un desarrollador diciéndole, vamos a implementar un null object aquí. ¿Cuál es? Yo quiero que este elemento sea el que la gente más compre o el que más consuma o al que más se suscriba, aunque todos los demás lo puedan hacer, ¿cierto? Porque siempre hay alguien que quiere el ultra, hiper, mega, premium, black, gold, silver, diamond. Pero también hay gente, y es en la gran mayoría, los que buscan probar el servicio y sacar el mejor provecho de él en el menor tiempo posible. Generalmente eso es lo que vas a provocar con este null object. Al mismo tiempo, el desarrollador va a entender que van a utilizar un elemento por defecto y que cuando la persona no ha seleccionado nada y le dice agregar al carrito, este es el elemento que se va a estar agregando porque era el que ya estaba preseleccionado. Ya, en realidad no era tan largo, estaba bromeando. Estos son todos los patrones actualmente que he detectado dentro de mi experiencia que coinciden con leyes o normas del diseño, de la Gestalt, de UX, que nos van a permitir darle herramientas, nuevamente repito, al desarrollador para que tome decisiones no tan estrictamente guiado por el UX. No estoy diciendo que no lo deba hacer, pero hay momentos donde los desarrolladores, por ejemplo, pertenecen a un grupo distribuido y están en otro país y no tienen todo el tiempo que ellos están trabajando a un diseñador. Y a veces hay algunos casos que, precisamente porque somos humanos, no contemplamos dentro de una experiencia. Estas herramientas permiten solventar esos casos en particular. Y
aunque suene como que es algo que podría pasar, no sé, de una de cada 100 veces, es algo que en realidad sí pasa y pasa a menudo, y cuando pasa es muy doloroso porque generalmente implica atrasos, y los atrasos a nivel técnico y a nivel de producto pueden implicar que un producto triunfe o un producto vaya a la quiebra. Aquí les dejo algunas direcciones donde pueden buscar los patrones y precisamente las leyes de diseño, que vi que por ahí alguien había comentado que la parte técnica sí conocía los patrones de diseño de software, pero que no tenía muy en claro los nombres o la terminología de las leyes de diseño. Ahí precisamente lo encuentran en Laws of UX. Y principalmente la última lista es algo que contempla todos los elementos de la experiencia de usuario, al menos a nivel teórico, y cada uno de esos elementos te va a brindar más información para que leas un poco a profundidad y puedan estar un poco más al tanto de lo que diseñar experiencia se refiere. Creo que en este momento podemos pasar a las preguntas. De paso, Alejo, ¿cómo hago para mostrar esas preguntas en la pantalla? Bueno, si quieres puedes saltar a las live questions que están en Slido, ¿sí? Eh, y bueno, ahí ya habíamos Alejandro, espérate un segundo, Oh, Alejandro ya Correa las veo. Roja nos pregunta si podemos colocar los links de los anteriores. Alejandro, ahí en el chat de Zoom, ahí yo publiqué los links que Luis nos había compartido. No sé si los va a volver a copiar para que los puedan tener ahí al final de la charla. Bueno, Ok, voy a volverlas a dejar aquí. Kobe, ahí tenemos varias preguntas. La primera es esa: ¿qué documentación recomiendan para conocer más de estos métodos, leyes, etcétera? Ahí los publicamos Precisamente en... estos dos últimos que están aquí y ya están públicos ahí también en el chat de Zoom. Sí, Una es la página de leyes de UX y la otra es la lista de chequeo de UX. sí. Este Laws of UX es de John Jablonski, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, bueno, eso es interesante porque es uno de los regalos que vamos a dar al final de la charla. Uh, Vamos a regalar el libro, se los vamos a enviar para que, nice. para que puedan disfrutarlo. Bueno, la otra pregunta que nos hacen, por aquí una persona nos dice que puso algunas animaciones en un botón en el estado H-hover, en el hover, y la tasa de conversión aumentó en un 25%. ¿Hay alguna lógica para eso? Sí, sí, sí. Precisamente hablamos de un principio que se llama el principio de la usabilidad estética. Algo que sea estéticamente mejor, que tenga, no sé, animaciones, que sea más bonito, que tenga colores más amigables, dependiendo, y digo amigables, es subjetivo al tipo de producto, porque pues obviamente no voy a poner el color rojo carmesí con amarillo y naranja en una página de un banco. Pero, ¿me entiendes a qué me refiero? Todos estos elementos que enriquecen la interfaz, y si se los ponemos a algunos elementos, principalmente los que yo considero que deberían tener para que se aumente el túnel de ventas, por decirlo así, precisamente es lo que nos va a provocar que suban estos indicadores. Como en tu caso, por poner una animación en el Hoover, automáticamente las personas se veían subconsciente y conscientemente maravillados con, hey, este botón está muy chévere, voy a presionar, qué aburrición, y si presionamos el botón comprar. Ujú, ok, entendido. Bueno, por acá nos preguntan también qué tipo de prueba se realiza en UX y... Uy, perdón, antes hago otra que me pareció muy interesante que se me había perdido y es que subió arriba. ¿Qué tips puedes dar a diseñadores que quieren mejorar este tipo de comunicación con desarrolladores? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Muy chévere esa pregunta. Durante mis 8 años de experiencia como diseñador, digamos que aprendí ciertos truquitos para eso, y antes obviamente pues yo era un desarrollador y digamos que sé en ese aspecto cómo manipular, o bueno, no manipular, suena muy feo, pero cómo llevar la conversación a un punto donde ambas partes queden satisfechas. Lo primero es
plantear las cosas mediante diagramas. No necesitas plantearlo desde una vez con un wireframe. Puedes hablar de entidad-relación, muy al estilo de yo quiero que este usuario pueda realizar esta acción. Estas 3 acciones A, B y C están alojadas en un elemento número 1. Estas acciones F y G están alojadas en otro elemento de tipo 2. Yo quiero que el usuario con privilegios, no sé, Z, tenga acceso a 1 y 2, mientras que el usuario con privilegios B quiera solamente accese a el lado 2. Con habérselo hecho así en un pequeño diagramita con dibujitos, muñequitos, yo sé que la parte técnica vas a ver cuando le diga un diagrama de casos de usos. Tú le muestras eso a un desarrollador, un dibujito con muñequitos, diciendo lo que quiere hacer ese muñequito y lo que desea hacer ese muñequito, va a entenderlo mucho más rápido que si le muestras un journey map, por ejemplo. Entonces, el journey map a nivel de producto, a nivel de diseño, a nivel incluso de negocio, te va a dar muchísima capacidad para toma de decisiones, para mejoras en el proceso, para, no sé, incluso para plantear spin-offs diferentes del mismo proceso. Pero para un desarrollador tiene mucho más sencillo pintar acciones como si fueran verbos. Yo quiero hacer esto, él quiere hacer esto, el administrador quiere hacer esto. Es mi consejo básico que siempre te va a funcionar. Ok, pero por ejemplo ahí yo tengo un caso en mi equipo de trabajo donde lo que vos mencionabas ahorita, desde el lado de diseño les damos unas guías, ¿cierto? Un sistema de diseño tal vez, ¿cierto? O un style guide a partir de los cuales el mismo desarrollador puede empezar a construir cosas que no existen, pero porque ya hay una referencia, ¿cierto? Algo que ya se construyó previamente y que puede construirse de nuevo. Pero al momento yo por ejemplo digo, ok, yo te entregué, no sé, 5 pantallas y hay una pantalla que muestra un estado alterno de algo y es una variación muy simple, ¿cierto? Que ellos la podrían hacer, pero siempre vuelven a mí pidiéndome el, el wireframe o el mockup y yo me pregunto, pero ¿por qué no lo hacen ellos mismos si, o sea, o por qué no lo desarrollan si ya está establecido el patrón de comportamiento o el patrón de diseño de eso? Un ejemplo sencillo es un formulario de búsqueda avanzada para una versión responsive y el mismo formulario, pero que es un formulario de ingreso en la versión responsive. Si yo entrego uno en versión responsive, yo me pregunto, de nuevo, esto es de pronto es un error mío, pero yo me pregunto por qué no puedes seguir el mismo comportamiento para el formulario de búsqueda avanzada si ya tienes la referencia del de ingreso de datos. Bien, eso tienes razón y al mismo tiempo no. Y no te estoy tratando como de calificar a nivel, no sé, subjetivo dentro de lo que voy a decir, pero para eso precisamente se plantean patrones a nivel superior. Dentro de un sistema de diseño hay patrones de interfaz o patrones de interacción y luego dentro de esos patrones alguno que otro ejemplo. En tu caso particular, lo que yo detecto es que no hubo ese KTS, ese Knowledge Transfer, esa transferencia de conocimiento de estos son los patrones que vamos a utilizar. Por poner un ejemplo, y estamos hablando de responsive, entonces yo puedo decir todo elemento que supere las 3 columnas o que supere las 2 columnas en responsive siempre va a saltar de línea y a estar abajo en la siguiente sección, a hacer un salto de sección. Mientras que si está en tablet, no, si no supera las 2 columnas, todo está bien, se puede mantener de lado a lado. Y finalmente en escritorio puedo utilizar las 3 columnas. Aquí hablando pues muy a grosso modo de Bootstrap. Si hay ese conocimiento y hay esa transferencia de conocimiento o hay incluso un diagrama que muestre como si fuera una fórmula matemática de decir todo lo que yo meta aquí, si cumple esta lista de chequeo, automáticamente se convierte en responsive o no. Si eso existe, con haber hecho el primer wireframe o el primer mockup, seguro es más fácil de hacerlo. Ahora, ese es el primer caso y por eso te decía, creo que no, depende un poco también de esa transferencia de conocimiento o del establecimiento de esos patrones al principio. Pero también hay una parte donde tienes razón precisamente y es que si ya tú le explicaste todo esto, quizás hay momentos donde los desarrolladores se guían más por
lo que está escrito en piedra. Haciendo caso muy, muy, muy específico, los desarrolladores o la gran mayoría, o por lo menos en nuestro caso, trabajan basados en Agile usando historias de usuario. Estas historias de usuario tienen 3 elementos principales y uno de ellos es el criterio de aceptación. En el criterio de aceptación tiene que estar descrito todo automáticamente o, bueno, no automáticamente, ampliamente. Y automáticamente, si algo no está escrito ahí y ellos se encuentran con eso, en ese momento te van a preguntar, necesito que por favor me digas esto porque no está dentro de los criterios de aceptación. Y ese link o ese hipervínculo o esa imagen con ese wireframe o ese mockup, si hace parte de todas las demás historias de usuario y de esa historia de usuario no hace parte, en ese momento el desarrollador también va a decir, uy, me han dicho absolutamente todos los wireframes, o por lo menos todos los que llevo hasta ahora, este ya no lo tiene, yo necesito preguntar. Es como lo que me ha pasado a nivel de experiencia. Aquí veo una opinión bastante chévere de parte de Eugenia, que dice que es diseñadora de experiencia y nunca ha escuchado de estos patrones y siempre se aprende algo nuevo. En realidad sí lo habías escuchado, Eugenia, sino que no le habíamos puesto este nombre técnico o este nombre de quién lo propuso o esta ley de la Gestalt que lo resume todo y de pronto estabas aplicando 2 cosas diferentes que en realidad es una sola, porque el sentido común y la creatividad y el diseño van todos muy de la mano. ¿Cierto? Es lo que le llamamos la funcionalidad o lo funcional del diseño. Cuando tú pensaste en cómo mejorar la experiencia de una persona, de un usuario que se iba a enfrentar a una interfaz y dijiste, a mí me parece que esto no debería estar aquí, a mí me parece que debería estar en este otro lugar. En ese momento, tu cerebro subconsciente se encargó de analizar todas estas normas dentro del sentido común y dentro de la funcionalidad del diseño para decir, estéticamente quedaría mejor aquí y además de eso cumple con toda la funcionalidad que el usuario espera. En realidad sí lo habías visto, pero de pronto con los nombres propios no. De todas maneras, chévere porque así puedes ponerle un nombre a eso que ya normalmente hacías. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para otras 2 preguntitas antes de pasar a nuestra entrega de souvenirs. No sé si quieren escoger alguna pregunta en particular. Miremos. Nos pregunta Natalia Bogarín que si estos patrones pueden aplicarse independientemente del lenguaje que usemos. Sí, totalmente. En respuesta corta, sí. En respuesta un poco más amplia, la gran mayoría de estos patrones son a nivel, por lo menos los patrones de diseño, son a nivel visual. Entonces, si eventualmente tú tienes cualquier lenguaje y tiene una salida o una interfaz de usuario, ahí lo vas a poder implementar. Y en segundo lugar, a nivel conceptual de los patrones de diseño de software, siempre que estés utilizando software vas a poder utilizar esto porque, digámoslo así, si no, estarías programando código espagueti y eso no se ve desde los 2000. También nos preguntan, Carlos, cómo podría un desarrollador frontend con motivación, formación e interés en UX evolucionar su rol hacia diseño o la Yo creo parte de que, producto. ¿Alguna recomendación? sí, yo creo que eso lo podría contestar Felipe incluso. Me parece que es justo el momento donde él puede contestar eso. Hola, hola, ¿cómo están? Entonces, ¿cómo podría pasar de ser un desarrollador a ser diseño UX? Básicamente. Sí, pues ahí nosotros tenemos una carrera donde te enseñamos todos los temas básicos de UX. Realmente yo inclusive soy uno de los estudiantes. Vemos todo el tema de qué es el research y también, por ejemplo, qué es el tema pues ya de UI y lo que tiene que ver como con los patrones y cómo comunicarse también con los desarrolladores. Entonces puede ser un muy buen inicio que vos tomes la oportunidad y mires si te gusta y es algo que quieres hacer como la transición. Bueno, yo espero que eso haya sido bastante concreto. De todas maneras, y te lo pongo de esta forma, esa última lectura que aparece al final que dice lectura sobre UX formal, que es una lista de chequeo, ahí también hay mucha información y es, digamos, información simple presentada de forma sencilla en un nivel básico.
Entonces tú te metes ahí, vas a ver esa información, vas a consumirla, te vas a dar cuenta de que de pronto hay una parte en particular porque hay muchas capas y hay muchos pasos y hay uno en particular que te llamó más la atención porque es muy parecido a la forma como tú tienes tu línea de pensamientos. Y por ahí puedes enfocarte a tomar un curso de acámica que precisamente recorra esa línea. Excelente. Bueno, chicos y chicas, les agradecemos mucho por habernos acompañado. Vamos en este momento a hacer entrega de los souvenirs. Le vamos a dar este souvenir a las dos personas que tuvieron mayor número de votos dentro de el poll de preguntas. Vanessa, por favor, Vanessa, nos escribes aquí mismo en el chat de Zoom tu nombre y apellido para nosotros. Ponlo, por favor, el mensaje dirigido a los panelistas, ¿sí? Y nos escribes tu nombre y apellido y también a Santiago T, que nos envió también el enlace perdón, al artículo de Medium, donde se habla de los patrones de diseño para desarrollo. Entonces, Vanessa y Santiago T son nuestros dos ganadores del día de hoy. Vamos a enviarles un par de assets digitales. Dentro de ellos está el libro de John Jablonski, Laws of UX. De hecho, John Jablonski es uno de los autores más destacados, o por lo menos de los que nosotros seguimos, uno de mis favoritos particularmente, porque tiene temas de accesibilidad, de inclusión, de desarrollo. Es un diseñador muy completo, trabaja para General Motors en Estados Unidos, diseñando interfaces que sean amigables con usuarios que están al volante de un automóvil. Entonces, imagínense lo que significa eso, poder tener a las personas y evitar los riesgos que implican estar interactuando con una interfaz dentro de un vehículo. Entonces, nada, felicitaciones a las personas que ganaron. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde noche. A Luis, una excelente presentación. Muchas gracias, nos dejaste claros muchos conceptos y obviamente con muchas ganas de aprender sobre los demás. Esta comunicación que tenemos nosotros con los equipos de desarrollo debería ser muy fluida, debería ser un trabajo muy de equipo donde podamos llegar a una solución que sea satisfactoria para los usuarios desde el punto de vista de experiencia y desde el lado técnico. Y bueno, no, invitarlos a que sigan pendientes de las próximas charlas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Próximamente vamos a tener una charla sobre liderazgo en diseño. Estén muy pendientes de nuestras redes y de los correos que les estamos enviando. Y de nuevo, muchas gracias y que tengan un feliz resto de noche. Gracias a ustedes por la invitación y precisamente gracias a todos también por la paciencia.